a disponer nuestros corazones, a disponernos con reverencia y a escuchar con diligencia la predicación expositiva de la palabra de Dios, que el día de hoy está a cargo de nuestro hermano Anderson Hernández. Adelante, hermano, gracias. Un gozo para mí el privilegio que se me otorga de poder traerles el mensaje para esta mañana. Como siempre, como siempre lo hacemos, mis hermanos, debemos presentarnos delante del Señor con reverencia. Les pido por favor, vayamos abriendo las Sagradas Escrituras. El libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 48. Hechos 10, 1, 48. Hace apenas 2 días tuve la oportunidad de conversar con una persona que tiene como profesión la conducción de un taxi. Expresiones de satisfacción me contaba que trabaja de 3 de la mañana a 3 de la tarde. Va todos los domingos a misa, ayuda a sus padres llevándolos en el taxi a sus citas médicas, lo cual le permite tener un buen testimonio delante de ellos y asimismo también goza de una economía muy estable. Su sueño es conseguir suficiente dinero para asegurar su vejez y no depender absolutamente de nadie. Se considera asimismo una persona buena y cree que el día que muera, Dios lo va a recompensar por su vida buena en la tierra. Al llegar a este punto, en efecto, mi corazón estaba cargado, porque reconocía que en cuanto a la fe está en el error. Pero no podía callar, porque cuando uno calla, indirectamente consiente el pecado y se hace partícipe. A hoy doy gracias a Dios por abrirme esa puerta de predicarle el evangelio a aquel varón. Al llegar a mi destino, registró unos versículos bíblicos en un papel que logró conseguir y me agradeció por haberle presentado el evangelio fundamentado en la esperanza que tenemos en Cristo. Hoy no sé si Guillermo sea salvo o no, pero lo único que he hecho en estos 2 días es orar al Señor para que en su soberana voluntad y en el cumplimiento de su palabra pueda entonces obrar por el poder del Espíritu y transformar esa vida para la gloria del Hijo. Ese es mi ruego y también ruego para que se me conceda una nueva oportunidad para seguirle evangelizando. Tengo el gozo de cumplir con el llamado que se me ha sido otorgado, que no es otro sino que llevar el mensaje del evangelio a sus oídos, orar por él y buscar ese momento. Sé que para muchos de ustedes esta historia es más común de lo que parece y ustedes mismos la han experimentado en su día a día. La pregunta es, ¿cómo estamos actuando en medio de esta circunstancia? Vayamos nuevamente, mis amados, al texto de Hechos 10, 34
al 48. A leer desde el versículo 1. Pero por la extensión del texto y por temas de tiempo, ahorita hacemos un resumen con respecto a esos primeros versículos. Dice la palabra del Señor, la cual leímos al principio de este tiempo de adoración. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el mensaje de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Oremos. Soberano Dios, sabemos por tu palabra que tú eres Dios, que tú eres grande, que tú eres poderoso, tú eres el Rey, tú gobiernas, Señor, tú has establecido en los cielos tu trono y tu reino domina sobre todos. ¿Quién como tú, oh maravilloso Señor, digno de suprema alabanza, digno de adoración? En esta mañana, Señor, nos hemos reunido como iglesia porque necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, ser dirigidos por tu palabra. Necesitamos también exhortación cuando somos negligentes. Necesitamos santificación, Señor. Ten misericordia de nosotros, seres frágiles. Pero en ti, Señor, nos fortalecemos, en ti y en el poder de tu fuerza. Padre Celestial, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Pero esto no se trata del predicador, se trata de ti, se trata del poder de tu Santo Espíritu obrando en este lugar. Por eso te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú abriendo mi entendimiento, Señor. Que seas tú también abriendo el entendimiento de todas las personas presentes. Y que al predicar tu palabra, Señor, entonces tu Santo Espíritu sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Que seas tú glorificado, Señor. Ese es el centro de esta predicación.
glorificar a Cristo en el poder del Espíritu. Te ruego, Señor, en ese sentido, por favor, habla, que tu pueblo escucha. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en los versículos 1 al 48 encontramos la historia de Cornelio y de Pedro. Historia muy conocida por muchos de nosotros. Cornelio, un varón oficial del ejército romano que vivía en Cesarea. Tenía a su cargo 100 soldados y aunque era gentil, adoraba al único Dios verdadero y trataba con generosidad al pueblo judío. Incluso en su temor a Dios, respetaba sus creencias y costumbres. Un día de ayuno, como a las 3 de la tarde, estaba Cornelio orando. De repente se presenta un ángel y le habla y le dice: Cornelio. Y él responde: Señor, ¿qué es? Dice: tus oraciones y tus buenas obras han subido al cielo para memoria. Envía pues a Jope hombres para que hagan venir a cierto hombre llamado Simón, apodado Pedro, el cual se halla en la casa de cierto Simón Curtidor. Quedamos en Simón Curtidor hace 8 días. Vuelve a aparecer en este escenario. Al siguiente día, cuando se va el ángel, Cornelio llama a 2 de sus criados y a un soldado devoto y los envía a Jope a buscar a Pedro. Al siguiente día estaba Pedro, a las 12 del día, en la azotea y siente hambre. Mientras le preparan la comida, dice la palabra que tiene un éxtasis y ve que se extiende un lienzo de 4 puntas y ve todo tipo de cuadrúpedos. Y una voz que le dice: Pedro, tiende tu mano, mata y come. Esto sucedió por 3 veces. Pero Pedro le responde: Señor, siendo fiel a su tradición, le dice: no, Señor, no, yo no puedo hacer esto porque nunca he comido nada inmundo. Y la palabra dice que lo que Dios limpió no lo llames tú impuro. Mientras esto acontecía y él pensaba en lo que significaba la visión, el Espíritu Santo le habla y le dice: Pedro, 3 hombres te buscan. No dudes en ir con ellos porque yo los he mandado. En ese momento llegan a la casa de Simón el Curtidor. Ellos hablan con Pedro, pregunta la razón por la cual lo buscan, y la razón era una sola. No estaban buscando a Pedro para hablar de política. Estaban buscando a Pedro para que él les hablara lo que Dios les había mandado a Pedro. Al día siguiente, Pedro les permite que se hospeden en la casa de Simón el Curtidor, y al día siguiente se desplazan hacia Cesarea para tener ese encuentro con Cornelio. Cornelio, deseoso de ese encuentro para saber lo que Dios había mandado, reúne a sus amigos y a sus familiares y esperan a Pedro. Cuando Pedro llega, entonces sale a recibirle y dice la escritura que se postra y adora a Pedro. ¿Pero qué hace Pedro? Le pide que se levante, pues él mismo también es hombre. Solamente hay uno que es digno de suprema alabanza, y ese es Dios. Y esa es la constante que nosotros vamos a ver en el desarrollo del libro de los Hechos, que ningún apóstol busca su propia gloria. Todo lo que se hace y todo el actuar del Espíritu Santo tiene como propósito únicamente glorificar a Cristo. Toda obra del Espíritu
está guiada para la gloria de Cristo. Bueno, las Sagradas Escrituras también nos muestra que Cornelio gozaba de buen testimonio, pero sus obras no eran suficientes para justificarse delante de Dios. Algo faltaba. Es por eso que Dios, de manera soberana y en el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, decidió salvarlo. Ahora, vamos a ver en términos general toda la obra que Dios viene realizando en el desarrollo de esta historia. Entonces, es Dios quien movió a Cornelio para orar y ayunar. Es Dios quien envió un ángel para darle consuelo y para darle instrucciones claras de hacer venir a Pedro para que le diera ese mensaje. Es Dios quien movió el corazón de los dos criados de Cornelio y el soldado devoto para que fueran a buscar a Pedro. Dios usó personas para que los guiaran hacia la casa de Simón Curtidor. Trató con Pedro y con su barrera religiosa. Movió a los hermanos fieles de la circuncisión para que acompañaran a Pedro desde Jope hasta Cesarea. Hizo trasladar a Pedro en esta distancia, que era aproximadamente un tramo de 50 kilómetros, con un solo propósito: predicarles el Evangelio. Y es allí donde el Espíritu Santo, posterior a la predicación del Evangelio, convence de pecado y sella las almas para la gloria de Cristo. La historia que encontramos en Hechos 10 tiene en relación varios actores que ya los hemos relacionado, ya los hemos mencionado. Cada uno de ellos, de manera directa o indirecta, aportaron para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Lo vimos en la predicación anterior. El propósito de Dios es salvar a muchos. ¿Pero de qué manera? Sin acepción de personas. Y cuando la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas, no se refiere que Dios salva por salvar. Dios salva de toda nación, pero también determina la forma en que salva. Pues en este acontecimiento, Dios mostró la puerta de la salvación para los gentiles como un regalo de gracia por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Amados en Cristo, esta es la proposición del sermón. Puesto que el propósito de Dios es salvar a muchos sin hacer acepción de personas, ¿de qué manera estás participando en el cumplimiento del propósito de Dios? Teniendo presente que la salvación viene del Señor y que Él ha determinado la forma en que lo desarrolla, la exposición que realizamos hoy la vamos a presentar en 4 puntos. El primero es la necesidad del Evangelio. Primer punto, la necesidad del Evangelio. El segundo punto es la predicación del Evangelio. Tercer punto, el mensaje del Evangelio. Y el cuarto, el resultado del Evangelio. Vayamos entonces al primer punto, la necesidad del Evangelio. Antes de continuar, quiero decirles algo, mis amados. Hoy no he venido a traerles alguna revelación nueva. Hoy no he venido a traerles historias que quizá ustedes no han escuchado, porque me gozo al entender y ver la mayoría de las personas presentes son conocedoras del mensaje. Entonces,
Vamos a hablar temas que ya son conocidos por nosotros. La diferencia va a estar en cómo estamos respondiendo a esta verdad que hasta el día de hoy ha sido teórica para nosotros. La palabra de Dios es muy clara cuando muestra la condición del hombre natural posterior a la caída. Todo ser humano en su estado natural está alejado de Dios. Son esclavos y están muertos en sus delitos y pecados. Están perdidos y en esta condición ciertamente son olor de muerte para muerte delante de Dios. Lo tremendo de esto es que muchas personas de manera teórica reconocen su condición, pero no les importa. Otras dirigidas por el miedo al juicio, porque leíamos anteriormente que Jesús es quien Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Cristo va a juzgar, hay un día de juicio, pero algunos por miedo al juicio buscan la forma de justificarse o reconciliarse con Dios a su manera. Es natural encontrar en diferentes conversaciones que las personas dicen, yo creo en Dios a mi manera. Y las cosas no son así. Dice que es por eso, por lo que alrededor del mundo, ojo a este dato, existen aproximadamente 4.200 religiones, aunque pueden ser muchísimas más. El orgullo del ser humano es tan grande que busca quitarle como si se pudiera. Busca quitarle la gloria a Dios, queriendo participar en su salvación. Todos, absolutamente todos, necesitan conocer la verdad. ¿Para qué? Para que siendo esclavos, entonces puedan ser libres de ese yugo de muerte. Y es que verdaderamente por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es muy triste, mis hermanos, caminar por la vida y encontrar personas aferradas a una tradición religiosa, poniendo su esperanza en las obras personales. Debe ser triste una persona que parta de esta tierra y se encuentre enfrentando la eternidad apoyado en su propia justicia. Generalmente en los pueblos se encuentran personas fieles a su religión. No se pierden una sola reunión religiosa diaria. Sus actos cúlticos permanentes, participan en diferentes actividades de la congregación, tienen buen testimonio en el pueblo, pero no son salvas, pues están aferradas a la salvación por obras propias. Así como esas personas devotas de los pueblos, muchos de ustedes, mis hermanos, necesitan el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cornelio tenía fama de ser un hombre justo, es decir, que era un hombre equitativo, moralmente recto, pero era pecador. En Romanos 3:23 encontramos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, en verdad te digo hoy, tú necesitas el Evangelio. Deja tu orgullo y humíllate, reconoce tu condición perversa y pecaminosa delante de un Dios santo y justo. Hoy es el día de tu salvación. Por tanto, te exhorto que te presentes delante del Señor, a que prestes mucha atención a este mensaje que Dios ha preparado de antemano para el cumplimiento de su propósito en ti. Hasta aquí presentamos el primer punto.
¿Cuál es el primer punto? La necesidad del evangelio. Muy bien. Pasamos al segundo punto. Y es la predicación del evangelio. La predicación del evangelio. Vamos a leer los versículos 28 y 29 del capítulo 10 de Hechos. Dice la palabra del Señor. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Teniendo en cuenta de que el evangelio es una necesidad que todos tenemos, fue el punto que expusimos anteriormente, debo decir con gozo que hoy se me ha otorgado un privilegio enorme, pues ustedes han venido a este lugar para escuchar el mensaje del evangelio, pero no siempre funciona de esa manera. A veces nos toca a nosotros ir y buscar esos espacios para hacerlo. En el texto que estudiamos hoy, observamos que predicar el evangelio requiere dos cosas fundamentales. La primera es que requiere esfuerzo y la segunda requiere obediencia. Vamos a ver por qué requiere esfuerzo. Eso lo vamos a estar desarrollando en el mismo texto que venimos. Pedro tuvo que luchar y vencer con la ayuda del Espíritu Santo su tradición religiosa. Pues como él lo menciona en el versículo 18, para él como judío era abominable juntarse o acercarse a un extranjero. Asimismo, nosotros debemos empezar a luchar con nuestros juicios con respecto a otras personas. No desaprovechemos las oportunidades que el Señor nos provee para predicar el evangelio. Jope, como ya lo mencionamos, estaba aproximadamente a 50 kilómetros de Cesarea. Es un trayecto que requiere un promedio de traslado en tiempo de un día a pie. Pues para esa época no gozaban del privilegio que tenemos nosotros con respecto al transporte. 50 kilómetros fue el trayecto que tuvo que caminar Pedro para llevar este mensaje de salvación. Ahora te pregunto, ¿te estás esforzando activamente para la expansión del reino en la tierra? Si vemos que el esfuerzo de Pedro fue grande, hay algo aún más grande, mis amados. Y esto refiere a los dos criados y al soldado devoto. Ellos no caminaron 50 kilómetros. Ellos quizá no tenían el conocimiento que tenía Pedro, pero caminaron 100 kilómetros. 100 kilómetros solamente para guiar al predicador hacia donde estaba Cornelio. Vuelvo y les pregunto, mis amados, ¿han sido ustedes instrumentos en las manos de Dios para ir y traer personas a congregar con la iglesia? ¿Cuál es nuestro actuar frente a esta necesidad que tenemos? Miembro de la Iglesia Bautista Reformada, Faro de Gracia. Hermanos que nos acompañan de Sublime Gracia, esfuércense, sean valientes, ya basta de excusas. Cristo entregó todo por nosotros. ¿Qué estamos dando nosotros para Cristo? Ahora vamos a ver que predicar también requiere obediencia.
En el versículo 29 observamos que posterior a la revelación de Dios y al ser llamado, él, o sea, Pedro, se desplazó sin qué, sin replicar. Y esto no es para menos. Obedecer a Dios no depende de mi estado de ánimo. Obedecer a Dios es un acto de agradecimiento al Todopoderoso por su gracia y misericordia derramada en nuestras vidas. Amado hermano, tenemos un llamado. Y para ver ese llamado voy a pedirles que todos, por favor, vayamos a Marcos, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Estamos hablando de la gran comisión. Dice la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a los que le caigan bien. ¿Qué dice la escritura? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es nuestro llamado. Es nuestro llamado para los que ya somos salvos por su gracia. Pero también es el llamado para que nosotros nos duela al ver tantas personas morir hoy en día. Son muchísimas por hora. Y nosotros sentados y tranquilos en una comodidad que tenemos tremenda. La enseñanza de este punto es muy sencilla. Dios, en su soberana voluntad, ha determinado salvar a unos, y la forma de hacerlo es a través de la locura de la predicación. Es decir, que las personas necesitan oír la predicación del Evangelio para que de esta manera el Espíritu Santo convenza de pecado, lleve a la persona al arrepentimiento y le otorgue el don de la fe y lo selle. Fácil. ¿No les parece? Cornelio, en medio de todo su buen testimonio, necesitaba que le predicaran el Evangelio. Y Dios sabía que él necesitaba eso. Hoy muchas personas necesitan que les prediquen el Evangelio. ¿Para qué? Para que invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Estás obedeciendo a tu llamado, mi hermano? Punto número 3. Recapitulamos. Primer punto, la necesidad del Evangelio. El segundo punto, la predicación del Evangelio. Pero hasta acá quizá alguien podría preguntar, ¿pero qué es el Evangelio? Vamos a ver entonces el tercer punto, que es el mensaje del Evangelio. Y eso lo vamos a encontrar en los versículos 34 al 43. 34 al 43 de Hechos 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro ya conocía ese concepto, pero acá lo está
comprendiendo, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En estos textos vamos a ver cosas maravillosas, porque vamos a analizar y a estudiar de qué manera se presenta el Evangelio correctamente. El mensaje del Evangelio es sencillo y también es profundo. Este mensaje trata sobre el pecado del hombre y su condición delante de Dios, lo cual, si ustedes recuerdan, ya lo desarrollamos en el primer punto. Es por eso por lo que en el versículo 36 se habla sobre el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y es que no es para menos, mis hermanos. Recordemos que el hombre en la práctica de su pecado es por naturaleza hijo de ira. Es enemigo de Dios, lo cual lo deja en una posición crítica para enfrentar su eternidad. No olvidemos que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada y armado tiene ya su arco. Esta es la condición de muchos de ustedes en este momento. Y también es la condición de muchas personas allá afuera. Están en enemistad con Dios. Es por esta razón que urge llevar este mensaje a toda criatura. Pero el Evangelio también trata sobre la obra de Cristo. Trata sobre la obra de Cristo. Para los habitantes de Cesarea era conocido el ministerio del Señor Jesús. Durante su tiempo en la tierra, y aunque él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque recordemos que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Sabemos que su principal propósito no eran los milagros, no era la sanidad, no era la multiplicación de los panes. El propósito de Cristo era la salvación de las almas a través de la predicación de la palabra. Sin embargo, hay un aspecto muy marcado en el versículo 39, referente a la obra de Cristo. Y este aspecto es que su muerte. Y es que no estamos hablando de una muerte normal. No estamos hablando de un crucificado más pagando por sus delitos. Amados, estamos hablando de la ocasión en que un justo es tratado como injusto. Estamos hablando de la ocasión en que los seres humanos matan al autor de la vida. Cristo no fue uno más. Cristo es Señor de todos. Cristo es Dios, quien por amor a ti y a mí, en obediencia al Padre, entregó su vida en aquella cruz para darnos vida. Él, en su muerte, absorbió la ira de Dios, canceló las demandas de la ley que estaban en contra nuestra, nos rescató, nos perdonó, nos justificó, nos reconcilió y nos llevó a Dios. ¿Necesitan algo más, mis amados hermanos? La obra de Cristo es algo maravilloso. Quizá nuestra mente no logra comprender esa profundidad del amor de Cristo hacia nosotros. Él vino al mundo a hacernos bien y nosotros le pagamos con mal.
Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Observen con detalle que el mensaje del Evangelio no termina en la muerte de Cristo, pues el Evangelio también trata sobre la resurrección de Cristo. En el versículo 40 encontramos que Cristo fue levantado de la tumba al tercer día. Y esto es maravilloso, mis amados hermanos, pues este acto soberano de Dios muestra su poder y victoria sobre la muerte. Fue el premio y la vindicación de ese logro de Cristo sobre la muerte. La resurrección del Hijo de Dios muestra públicamente que Dios Padre aceptó el sacrificio. Y es que verdaderamente esta es la gloria del Evangelio, la resurrección de Cristo. Demuestra que su muerte es un precio totalmente suficiente. Si Dios no hubiese levantado a Jesús de entre los muertos, su muerte hubiese sido un fracaso. Dios no habría vindicado su logro de llevar nuestros pecados, pero damos gloria al Señor, porque por la sangre del pacto eterno, el gran pastor ha resucitado y vive para siempre. Amados, pero el Evangelio tampoco termina en la resurrección. Hay una puerta de entrada al reino de Dios. El Evangelio también trata sobre la fe y el arrepentimiento. Porque muchos de manera teórica creen que Jesús vino a la tierra. Algunos creen que fue un maestro, otros creen que fue un profeta, pero nuestra fe está basada en que Jesús es el Hijo de Dios. Y para nosotros poder entrar a ese reino, necesitamos ¿qué? Fe y arrepentimiento. El versículo 43 marca una verdad muy importante. La fe y el arrepentimiento son esa puerta de entrada. Así como Pedro, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, debemos ser claros en la necesidad de este momento. No podemos minimizarlo, no podemos reducirlo al hecho de repetir una oración y ya. Y avanzamos al punto número 4. El punto número 4 es el resultado del Evangelio. Recapitulemos. Punto número 1. La necesidad del Evangelio. Punto número 2. La predicación del Evangelio. Punto número 3. El mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio está centrado ¿en quién? En Cristo. Y el punto número 4 es el resultado del Evangelio. Vamos a leer los versículos 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Será que todos los presentes hoy están oyendo el discurso? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿A quién le estaría hablando Pedro? ¿No es a los hermanos fieles a la circuncisión que se admiraron cuando Dios también hace esa apertura de salvación para los gentiles? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Verdaderamente, cuando el Evangelio es predicado fielmente y en el poder del Espíritu, el resultado es la salvación de los creyentes. El resultado nunca va a ser mover emociones o manipular a las personas. El resultado del Evangelio es que la salvación de los creyentes. Vayamos por favor a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Texto muy conocido por nosotros. Dice la palabra del Señor: en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amados, Cornelio, sus parientes y amigos más íntimos experimentaron esta verdad revelada en Efesios. Ellos, al oír la palabra de verdad y creer en el evangelio que les predicaba Pedro, fueron sellados por el Espíritu Santo. Ellos pasaron de una tradición religiosa a un nuevo nacimiento, y todo esto por la obra soberana de Dios. Y es que la Escritura es clara al afirmar que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es hermoso ver que aunque los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos al ver el obrar de Dios en los gentiles, y nosotros lo veíamos hace 8 días, que fue hermoso tener claro ese concepto. Dios supera nuestras expectativas. Es muy probable que estos hermanos que acompañaron a Pedro, no sé qué tendrían en mente, pero lo cierto fue que Dios superó esas expectativas. Fue algo sorprendente para ellos. El evangelio salva, transforma, vivifica, y esto debe ser evidente en aquellos que nacen de nuevo. Pues de esta manera podemos entonces impactar a aquellos que están a nuestro alrededor. Porque cuando Dios obra en nosotros, definitivamente debe haber un cambio en toda nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos claro que el bautismo en agua no salva, ¿o sí? No. Pero es necesario hacerlo como testimonio público de nuestra fe. Es importante prestar mucha atención
lo que enseña este texto, mis hermanos. Y esto lo vemos todos los que hemos pasado por nuevo nacimiento. Primero es el bautismo en el Espíritu y posteriormente el bautismo en agua. Hoy en día muchos no entienden esto. A la luz del texto que estudiamos hoy, ¿eres sellado por el Espíritu, así como Cornelio, sus parientes y amigos más íntimos? ¿O eres de los que crees que Dios no puede actuar en la vida de otras personas porque sencillamente no son bautistas reformados? ¿Cuál es tu condición, mi hermano? No, mis hermanos. Si queremos ver la gloria de Dios en la tierra, debemos movernos. Debemos ir a aquellos lugares donde pocos van. Hoy, en este momento, acá, en este momento, hay muchas personas que desearían estar congregando con nosotros, pero por diferentes situaciones de salud o económicas no lo pueden hacer. Pero tú, que tienes todas las facultades, tú que eres bendecido por Dios con salud, trabajo y dinero, te gana la pereza y prefieres ver la enseñanza desde la comodidad de tu cama, donde quizá muchas veces te quedas dormido y dices amén sin entendimiento. O peor aún, crees que te mereces un descanso y prefieres quedarte viendo televisión ahora que viene el mundial o sumergido en redes sociales. Levántate, iglesia. Los hospitales, las cárceles, los parques, las empresas y muchos otros lugares están llenos de personas que quizá nunca irán a una congregación a no ser que alguien les predique el evangelio. El evangelio es real en nuestra vida cuando verdaderamente somos crucificados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que sea Él el que viva en nosotros. El evangelio demanda obediencia por amor y no por ganar el favor de Dios en la salvación. Repetimos esta verdad. Cristo entregó todo y Él demanda todo de nosotros. Dios no hace acepción de personas. Tú y yo somos ejemplo de eso. No somos judíos de manera exterior, ni somos circuncidados en la carne, pero por la gracia de Dios sí hemos sido circuncidados en lo interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por la obra de Cristo. Recuerda que tu trabajo no es convencer a nadie. Mi hermano, tu trabajo es sencillo. Lleva el mensaje al oído de la persona y el crecimiento lo dará Dios conforme a su propósito santo. Concluimos entonces. Dios no hace acepción de personas. Él en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios ha decidido salvar a través de la locura de la predicación. Entonces, predica el evangelio, mis hermanos. Te los ruego, prediquen el evangelio. No nos engordemos de manera espiritual porque venimos y nos llenamos de palabra, pero la dejamos toda para nosotros. Si tú de verdad eres hijo de Dios,
Si has sido crucificado junto con Cristo, ya no vives para ti, vives para Él. Y eso demanda ¿qué? Obediencia y sacrificio en el cumplimiento de la gran comisión. Amados hermanos, tomémonos en serio este llamado a evangelizar. Oremos. Padre, te doy gracias, soberano Dios, por hablar a nuestras vidas y a nuestro corazón, por exponernos a tu palabra, a esta verdad maravillosa que nos hace libres. Nosotros gozamos de un enorme privilegio, Señor, y es que en esta congregación nuestros pastores, guiados por ti, se esfuerzan, Señor, para predicar la palabra de manera fiel. Y es algo maravilloso, Señor, porque tú has actuado en nuestras vidas de una manera fenomenal. Tú nos has dado vida, nos has santificado. Pero también es triste ver que muchos de nosotros quizá no estamos actuando como tú demandas. Muchos de nosotros estamos en una zona de confort espiritual. Ten misericordia, Señor, perdónanos por esa negligencia y mueve nuestros corazones, Padre. Actívanos para llevar este mensaje a toda criatura. Quizá en muchas ocasiones no tenemos la oportunidad de predicar este mensaje a masas, pero sí tenemos la oportunidad quizá en el trabajo, quizá en un transporte público, quizá en un parque, en diferentes circunstancias que tú pones para que nosotros hablemos. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a crecer en santidad como iglesia. Y ayúdanos a amar más. Y este amor se ve reflejado en esa actitud también de Cornelio. Cornelio quizá no conocía la palabra del Evangelio hasta ese momento, pero aún así sabía que lo que Dios había preparado para él era algo maravilloso. Y no lo quiso para él solo, sino que llamó a sus familiares y amigos más íntimos también para que ellos fueran expuestos a esta verdad. Padre, muévenos, Señor. Quizá muchos de nosotros no predicamos, pero sí podemos invitar personas. Sí podemos llevar a otro hermano para que prediquen. Muévenos, por favor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que el crecimiento de esta semilla únicamente depende de ti. Nosotros no sabemos quién es salvo y quién no, pero debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Amado Rey, en tus manos nos encomendamos. Fortalécenos y guíanos en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano